Veamos. Ellos hacen 1, 2, 1, 2 y 1, 2. Son 6. 1, 2 y 1, 2, 1 y 2, otros 6. 1, 2, 1, 2 y 1, 2. 3 seises. ¿Te fijas cómo marcaron 3 seises? Y ni cuenta nos dimos. Este es un ritual que simboliza algo que es muy desconocido para nosotros, pero muy conocido para ellos, los que los hacen, y muy desagradable para nuestro Creador. Son cultos oscuros, ocultos, que solo ellos conocen su significado, y tal vez nosotros inadvertidamente estamos participando en sus celebraciones y sin querer estamos ofendiendo a Dios Padre, nuestro Creador. Hola, hola queridos jóvenes, queridos hermanos, ¿qué tal? ¿Cómo están? Espero que se encuentren muy bien. Por aquí les saluda el padre Byron. Me han pasado un video que titula ¿Cómo los 3666 se ocultan en ritual inocente? Refiriéndose al ritual católico. Determinando que esto es la marca del enemigo. ¿Qué cosa? Estos 3666 que realizan en la Iglesia Católica por medio de un rito. Vamos a ver este video, a ver qué nos trae. Están hablando de la Iglesia Católica, de la liturgia, que a mí me gusta mucho. Veamos cómo lo aborda. Ellos hacen Ellos se refiere a nosotros, evidentemente, ¿no? Nosotros los católicos. El señor que habla es alguien del cual ya he hecho un video, pueden mirarlo aquí. Este video ya lo hice hace algún tiempo, hablando sobre la custodia, en cambio. Otra cosa litúrgica que a mí también me gusta. Y entonces ahí les mencionaba qué significa todo esto y que él mal entendía, pero por completo, lo que es la custodia para un católico, ¿no? Ahora se va a meter con lo que parece ser el incensario, ¿no? Veamos. O también se llama turíbulo. Ellos hacen 1, 2, 1, 2 y 1, 2. Son 6. 1, 2 y 1, 2, 1 y 2, otros 6. 1, 2, 1, 2 y 1, 2. 3 seises. Lo que quisiera resaltar aquí es que primero yo me lo imagino a él en algún lugar encendiendo el carbón, luego poniéndole el incienso y todo esto. Seguramente compró este incensario, o sea, armando todo y para su video, ¿no? Me parece que ha dedicado por lo menos un tiempito para hacer esto y eso quisiera resaltar por un lado. O sea, que realmente quiere hacer sus videos, ¿no? No solamente se pone a hablar, sino que hasta ha conseguido los instrumentos. No sé cómo consiguió la otra vez un relicario, mostrando un relicario ahí delante de la cámara. Bueno, en esta ocasión habla sobre el turíbulo. Entonces decía que si nos damos cuenta de que se han hecho 3 6, ¿no? O sea, 3 veces el 6, entonces 666, ¿no? Aquí lo pone y dice el número de la bestia, pues es número de hombre y su número es 666 según Apocalipsis 13, versículos 16, 17, 18. Ok, ahora no voy a revisar la cita, pero le creo, porque eso sí está en el Apocalipsis. Continuamos. ¿Te fijas cómo marcaron 3 seises? Y ni cuenta nos dimos. Este es un ritual que simboliza algo que es muy desconocido para nosotros, pero muy conocido para ellos, los que los hacen. Ya, o sea, está diciendo que yo sí conozco y que el pueblo no conoce, y entonces los que conocemos estamos allí con la intención de darle culto a la bestia o algo parecido. Bien, hasta ese punto vamos a desbaratar, digamos, lo que él ha querido de alguna manera construir, porque no tiene fundamentos, para nada. Comenzando solamente desde el principio, desde el inicio. ¿Cómo se inciensa? Muy bien, vamos a verlo aquí directamente de lo oficial, lo que dice la Iglesia Católica en su liturgia. Este es el ordenamiento, o también llamado la instrucción general del misal romano. La parte de la incensación, numeral 276. Y aquí explica a qué se debe incensar y listo. Más adelante, lo que él trata en su video es al respecto de los movimientos. Entonces él dice que se hace 3 veces 6, ¿no? Esto es así. Los que saben de liturgia tienen que estar como llevando las manos a la cabeza de que qué está diciendo ese señor.
no está bien, ¿no? Entonces dice aquí, numeral 277. Con tres movimientos del turíbulo se inciensan el Santísimo Sacramento, las reliquias de la Santa Cruz, las imágenes del Señor expuestas para pública veneración, las ofrendas para el sacrificio de la misa, la cruz del altar, el evangeliario, el cirio pascual, el sacerdote y el pueblo. Con 3 movimientos. Con 2 movimientos del turíbulo se inciensan las reliquias y las imágenes de los santos expuestas para pública veneración y únicamente al inicio de la celebración después de la incensación del altar. Bien, entonces hay formas de incensar. 3 movimientos, 2 movimientos. ¿Esos movimientos de cuánto? Para que ustedes sepan, esto no está aquí específico, pero si vamos a otro libro litúrgico donde se especifica esto, ahí está claro. Tenemos 3 movimientos solamente. Él decía en su video que se hacen realmente 9 movimientos, porque supuestamente él dice 1, 2, 3 de 6, ¿no? O sea, 2, 4, 6. Pero aquí 1, 2, 3. Es un poco confuso. Serían, digamos, 3 dobles, ¿no? Un primer doble, un segundo doble y un tercer doble. Son 3 dobles, harían 6. Y dice él que luego se repite otra vez 3 dobles. Y dice que se repite otra vez 3 dobles. ¿Esto es así en la liturgia? Pues veamos lo que dice aquí el ceremonial de obispos o también la liturgia episcopal. Sobre la incensación, más abajo nos explica claramente, ya que aquí se detalla un poco mejor sobre el número de veces que se tiene que hacer, cómo se inciensa. Numeral 92 dice, con 3 movimientos dobles se inciensa. Entonces, ¿cuántos movimientos serían? Serían 6. Un doble, 2 dobles, 3 dobles. Como son dobles, serían 6. Disculpen si alguno está como confundido. Entonces son 6 movimientos al Santísimo. No son 3 veces 6, ¿no? Y en cuanto a, por ejemplo, las imágenes de la Virgen y esto, solamente se hacen 2 veces. Con 2 movimientos dobles se inciensan las reliquias e imágenes de los santos expuestos para la pública veneración. 2 movimientos dobles, que sería un doble, 2 dobles. Se acabó. Es decir, 4. Para lo que es referente a Cristo, a Dios, son 3 dobles. También al pueblo y también al mismo sacerdote como miembros del cuerpo de Cristo. Al sacerdote como cabeza del cuerpo, in persona Christi Capitis, y al cuerpo de Cristo, que es el pueblo, también 3 dobles. Pero no, atención, no 9 dobles, como dice él, para que entonces, según su interpretación, un poco su imaginación, de 666. No sé si me hago entender, por favor, atención a esto. Ok, entonces, lo primero que hay que decir es que esta persona no conoce bien la liturgia y por eso se ha comenzado a inventar cositas, ¿no? No son 3 veces 6, sino solamente 1 vez 6. Pero también algunos se preguntará, pero padre, ¿por qué se hace esto? ¿Para qué se hace esto? Vamos a valernos de lo que él dice para explicarlo justamente, ¿ya? Atención. Y muy desagradable para nuestro Creador. Son cultos oscuros, ocultos, que solo ellos conocen su significado y tal vez nosotros inadvertidamente estamos participando en sus celebraciones y sin querer estamos ofendiendo a Dios Padre, nuestro Creador. En verdad, o sea, lanzar esas acusaciones, meterlos a todos en un saco de ocultistas, de malévolos, que ofenden continuamente a Dios y metiéndole a la gente eso en la cabeza. Ten cuidado, no vayas allí porque se utilizan el incensario, están rindiendo culto a quién sabe qué, a la bestia, y si estás tú allí, estás ofendiendo a Dios muchísimo porque están utilizando el turíbulo, ¿no? ¿Qué cosas? No sé, ¿de dónde nace todo esto? Recordemos que nuestro Dios es muy celoso y para evitar cualquier disgusto directo o indirecto, nosotros los fieles a Cristo y a Dios nuestro Padre debemos evitar todo este tipo de ceremonias que en realidad ignoramos el por qué balancean el tiríbulo. Bueno, dice tiríbulo, es turíbulo. Ignoramos por qué balancean. Vamos a explicarlo ya mismo, que es algo hermosísimo, ¿no? 3 veces, 6 veces.
se va al piso todo lo que ha dicho porque hemos visto que en la liturgia católica no se hace 3 veces, 6 veces, ¿sí? Entonces queda totalmente por suelo. Todo lo que vaya a decir después no tiene sentido, porque eso no hace la Iglesia Católica. Hace 3 dobles y no 3, 6 veces, como dice él, ¿no? Para llegar a la conclusión 6, 6, 6, ¿no? No tiene sentido. Ahí se acaba todo lo que dice. Y aquí cita él el libro del Apocalipsis al respecto del 666, pero eso no hacemos en la Iglesia Católica. Pero me llama la atención de que él cita el Apocalipsis, pero no cita los textos de la liturgia celeste del cielo, en los cuales se utiliza el turíbulo, el incienso, ¿no? Ok, vamos a ver cómo termina y nos valemos de esto, digo, para explicar todavía a más profundidad el sentido del incensario, ¿no? O la incensación. A totalizar 3 seises. Y todos sabemos muy bien que esa es la marca del enemigo, de la bestia. Y aquí te dejo estos versículos en los cuales Dios nuestro Padre claramente nos dice que aborrece el incienso cuando proviene de gente que miente. Aquí es. Mira, él dice que a Dios no le gusta el incienso cuando proviene de gente que miente. Tiene mucho que ver con la realidad. Lo último que ha dicho está muy bien. En la Sagrada Escritura, al Señor no le han agradado los sacrificios, los novilunios, inclusive el mismo Shabbat y también el incienso o inclusive la ceniza, no le agradaba cuando no lo hacían de corazón. ¿Para qué yo quiero todo eso? ¿Para qué yo quiero carne de toros? La grasa del cordero, ¿para qué quiero yo? ¿No? Entonces Dios sí recriminaba esto al pueblo, pero siempre y cuando su corazón estaba apartado de Dios. Entonces Dios recriminaba, haces todo eso exterior, pero no coincide con tu corazón. Pero eso también lo explica San Agustín, por ejemplo, en el Salmo 50. Dice, sacrificios y holocaustos ya no quiero, dice Dios. Pero luego continúa, que si el corazón de él es regenerado, es humillado, se arrepiente, entonces aceptarás los sacrificios y ofrendas. Es decir, que Dios quiere que se realice esto, sí, pero que coincida con el interior. Evidentemente, si hacemos solamente una cuestión teatrera y exterior y por dentro muriéndonos por el pecado y por todo lo que desprecia a Dios, pues no tiene sentido. Tiene que coincidir evidentemente, ¿no? Pero no es que Dios desprecia por sí mismo esto. Es un medio por el cual Dios ha querido también valerse a través de la liturgia, tanto judía, que luego también el cristianismo adopta ciertas cosas de esta, para que el hombre pueda glorificar a Dios, inclusive por mandato de él mismo. En el libro de Levítico, por ejemplo, no se llevaba el culto a Dios sin antes realizar el rito de la incensación. Miren qué dice aquí en Levítico capítulo 16, versículo 12, de la Reina Valera. Después tomará un incensario lleno de brasas de fuego del altar delante de Jehová y sus puños llenos de perfume aromático molido, que es el incienso, y lo llevará detrás del velo. ¿Esto quién hacía? Pues el encargado del oficio del día, en este caso el sacerdote, para dar culto a Dios. ¿Y quién manda esto? Estamos en el libro de Levítico, que son las normas al respecto de aquellos que iban a dar culto a Dios, de los sacerdotes y de la tribu de Leví. ¡Wow! Dios mismo quiere que se utilice el incensario, que se utilice este perfume aromático molido, que es el incienso, ¿no? Pero antes de darles otras citas muy hermosas, vamos a terminar de escuchar lo que dice él. Dejen de traer sus ofrendas inútiles. El incienso es detestable para mí. Lunas nuevas, sábados y convocaciones, no puedo soportar sus reuniones llenas de iniquidad. Vamos a tomar las mismas palabras del Señor. Esto siempre y cuando no coincida con el interior. ¿A qué se refiere el texto de Isaías? Que este pueblo solamente le estaba alabando con los labios, solamente con el puro ritualismo. Y eso está muy mal. Por supuesto que esto, como he dicho antes, no agrada a Dios. Pero no porque esta situación sea desagradable a Dios significa, o uno concluye, de que siempre es desagradable a Dios. No. Si es que coincide con el corazón, como mandó a los levitas, pues por supuesto que hay que hacerlo. Y está dictaminado por el mismo Dios. Entonces aquí solamente es una cuestión de saber el contexto y
y ya lamentablemente esa persona utiliza esto para ya determinar. Entonces, según su pensamiento, todos los católicos, todos los católicos, además de rendirle culto a la bestia con esto, ellos todos están apartadísimos de Dios, y cuando realizan todas estas cosas se cumple esta palabra de Dios en ellos, porque ellos están apartados de Dios totalmente. Entonces lo que ellos hacen, todo es desagradable a Dios. Qué pena que sea tan fanático en esas posturas, ¿no? Y en esos juicios pero tan pecaminosos, ¿no? De mentira, de maldad. Así dice nuestro Dios Padre, el creador de todo. El que sacrifica un buey es como si matara a un hombre. Bueno, aquí les leo un poco más rápido. El que sacrifica un buey es como si matara a un hombre. El que sacrifica un cordero como si le rompiera el cuello a un perro. El que presenta una ofrenda como si ofreciera sangre de cerdo. El que quema incienso como si bendijera a un ídolo. Ellos han elegido sus propios caminos y su alma se deleita en sus abominaciones. Es el mismo contexto, que no coincide con el interior, porque en otro lugar el Señor pues manda a realizar sacrificios, ofrendas, habían los holocaustos, habían las ofrendas de comunión, ¿no? Entonces el Señor está contradiciendo, no, quiere que se coincida esto exterior con aquello interior, ¿no? Entonces es lícito, sí, siempre y cuando se realice de corazón. ¿No se ha acordado Jehová Dios? Pasa a citar ahora a Jeremías, es el mismo contexto. No se ha acordado Jehová Dios y no ha venido a su memoria el incienso que ofrecieron en las ciudades de Judá y en las plazas de Jerusalén ustedes y sus padres, sus reyes y sus príncipes y el pueblo de la tierra. Salmo 141, versículo 2. Suba mi oración delante de ti como el incienso, el don de mis manos como la ofrenda de la tarde. Aquí el salmista está alabando al Señor a través de la oración y dice como el incienso, ¿sí? O sea, no se está refiriendo a algo que abomina al Señor, no. Como el incienso que se utiliza en la liturgia, pues que suba también mi oración hacia ti. Del libro del Apocalipsis de la Reina Valera 8.3 dice, capítulo 8, versículo 3. Otro ángel vino entonces y se paró ante el altar con un incensario de oro, y se le dio mucho incienso para añadirlo a las oraciones de todos los santos sobre el altar de oro que estaba delante del trono. Igual una analogía de la oración de los santos que se va a ofrecer al Señor como el incienso, utilizando también la figura del turiferario, del incensario de oro, ¿no? O sea que es algo muy noble ofrecido para Dios, algo inclusive hasta costoso en este caso, ¿no? Permítanme ahora leerles un extracto del libro El Santo Sacrificio de la Misa del padre Alfredo Sáenz al respecto de la incensación, y se pregunta a él, ¿cuál es el sentido simbólico de este rito? Y dice, ante todo expresa de una manera visible el sacrificio interior. La palabra latina tus, incienso, significa originalmente disolver en humo, con lo que se señala la estrecha relación que existe entre el incienso y el sacrificio. Antes de que el humo ascienda, los granos de incienso son quemados, destruidos por el fuego, simbolizándose así a los cristianos, que deben emplearse en el servicio de Dios y consumirse en la alabanza de su gloria. Quizás podamos traer aquí a colación aquella frase del Señor, fuego he venido a traer a la tierra, ¿y qué quiero sino que arda? Lucas capítulo 12, versículo 49. Entonces significa este rito el sacrificio interior, como estos granitos como que explotan, como que se consumen, arden y se elevan, convirtiéndose en humo a la presencia de Dios. Así también debería ser nuestra vida, ¿no? Pero también eso significa el olor de Cristo. Atención, el agradable aroma del incienso se propaga a partir del altar, figura de Cristo, hasta el último de los fieles. Es como si todos quedan envueltos y abrazados por este aroma. Esta invasión salvífica de la cabeza de la Iglesia a los miembros de su cuerpo debe recordarnos que, al decir del apóstol, también nosotros debemos ser el buen olor de Cristo. Segunda carta a los Corintios, capítulo 2, versículo 15. Y expandir en todo lugar el conocimiento y el amor de nuestro Dios. Es Cristo el que nos envuelve y luego nosotros también vamos a comunicar ese aroma de Cristo. Pero no solamente esto,
también significa la oración que se eleva a Dios. Por ejemplo, como mencionábamos al respecto del Salmo 141, el versículo 2, que mi oración, Señor, suba como el incienso en tu presencia. Y eso se vuelve luego de manera comunitaria, porque todos estamos reunidos y esto se eleva hacia el Señor. Pero no solamente esto, sino que también significa nuestra participación en la liturgia celestial. Ya ahora aquí en la tierra nos estamos uniendo a aquella liturgia que San Juan pudo mirar, esta liturgia del Apocalipsis. Apocalipsis capítulo 8, versículos del 3 al 4, según también veíamos hace un momento, de este ángel que lleva el incensario de oro y que se pone ante el altar. Le dan a él el perfume y entonces sube esto con las oraciones de los santos de la mano del ángel a la presencia de Dios. La alusión que luego se realiza al hacer 3 dobles, 1, 2, 3, es a lo que se hace alusión siempre que en la liturgia hay 3 veces, ¿no? Como santo, santo, santo. Es como la acentuación de que a quien me estoy dirigiendo es a Dios. Y por ello en la liturgia solamente se hace 3 dobles cuando se refiere a Cristo, a Dios. Cuando es a las reliquias de los santos o a la Virgen María, por ejemplo, se hace solamente 2 dobles. ¿Por qué? Porque se hace la distinción entre Dios y luego a aquello que sencillamente rendimos un culto de grandes amigos del Señor, que les veneramos, que nosotros les honramos porque son siervos del Señor, ¿no? Y que son ejemplo para nosotros. Entonces hay estas distinciones, por eso 3 y por eso 2, ¿no? Sencillamente, queridos hermanos, eso quería compartir con ustedes. Lamentablemente, bueno, este video no tiene ningún fundamento, pero de nada, ni siquiera la parte práctica, ni la bíblica, y luego también las conclusiones que determina, ¿no? Permítanme darles la bendición. Espero que esto sirva inclusive para enamorarnos mucho más de la liturgia católica. Les doy la bendición. El Señor esté con ustedes. Les bendiga el Señor Dios Todopoderoso por intercesión de la Santísima Virgen María, San José y todos los ángeles y santos, en el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Hasta pronto.